Amén, gracias. Vamos a comenzar. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Tire los micrófonos porque te van a tener que poner el micrófono y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que estamos aquí. Y vamos a pedirle que nos enseñe lo que Él tiene enseñando en esta casa. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, Dios amado. Yo te pido, Dios mío, que no bendiga de una manera especial a todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Hemos venido con ansia, Señor amado, de aprender de tu palabra, Dios mío, Señor. A cada uno de estos jóvenes, Señor, incluyendo, Señor amado. Hemos venido con una necesidad, Señor, Padre amado, de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos llenes sabiduría, entendimiento, Señor amado, y sobre todas las cosas que nosotros podamos retener tu palabra para ponerla por práctica, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siento raro con este micrófono que no se escucha con voz. ¿No tiene libro? ¿No? Así que el tema de la clase de hoy dice así: principio para vivir una vida intachable. Y yo quiero preguntarle, ¿es posible vivir una vida intachable? ¿Qué tú crees? Ya me toqué. Fácil, miedo, para romper el hielo. ¿Es posible vivir una vida intachable? ¿Qué tú crees? Dame tu opinión. Y si tienes algo que añadir respecto al tema, pues lo puedes hacer. ¿Es posible, arrancando por ahí, sí o no? ¿Es posible vivir una vida intachable? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tú piensas? Bueno, ¿qué tú piensas? Vamos a pasarle a nuestra hermanita. No, ¿por qué? Arecha. Pues lo que ellos, mis dos hermanos piensan, vamos a pasarle por acá. Un sí o un no, eso es sencillo, un sí o un no. Pásale por allá. ¿Es posible vivir una vida intachable? ¿Sí o no? ¿Ustedes piensan? ¿No? Ok. Y mi hermanita por aquí. ¿Es posible vivir una vida intachable? ¿No? Ok. Y ahora, pues, ¿usted puede vivir ahí? Yo pienso que depende de la sí, Dios, sí se puede alcanzar. Lo que yo le digo es que depende, ¿verdad?, de la relación que uno tenga con el Señor, ¿verdad? Si yo no busco una manera de una vida de agradable de la no se nos hace posible. Pero si nosotros depositamos la fe del Señor, nos depositamos completamente en Señor, que vamos a vivir una vida aunque se nos haga difícil, aunque salimos día a día, el Señor todos los días nos da la oportunidad de una vida agradable. Ok, pues yo creo que había ahí está sola, porque hay muchos no por aquí y ahí fue la vida que dijo que depende. Pero nada, eso estamos aquí, vamos a ver qué nos dice la palabra, la enseñanza del Señor. La base bíblica se puede tener Salmo 15 del 1 al 2 y el Salmo 15 del 1 al 2. Brinca al Salmo 16 del 1 al 3 y luego del 24 del 3 al 6. Pero nada, vamos a la primera base bíblica que es 15 del 1 al 2. Vamos a pararnos ahí y vamos a ver qué nos dice el expositor respecto a los objetivos de esta clase. Dice número 1 que vamos a reconocer que Dios bendice a la persona que anhela servirle de todo corazón. Número 1. Número 2, vamos a cultivar una estrecha comunión con Dios por la convicción de que Dios es tu fortaleza. Y número 3, disfrutará de la plena certidumbre de que en Dios siempre haya refugio y esperanza. Yo bendiga a nuestras hermanas. Pero bueno, la vela que están llegando por ahí. Todavía se tiene que estar más cerca por aquí. Esta es la parte de los micrófonos. Aprovechando que nuestras hermanas llegaron, hicimos una pregunta al principio. ¿Qué les va a gustar sí o no? Lo que ustedes piensan y por ahí seguimos lo que estamos diciendo. ¿Es posible vivir una vida intachable en el Señor? Sí. Okay.
Y Gabriela, ¿qué piensas? ¿Un sí o un no? ¿Qué tú crees? ¿Es posible vivir una vida intachable? ¿Sí o no? ¿Está diciendo que no? ¿O que no quiere contestar? Bueno, yo creo que vinieron a rescate de la vida ahí. A ver, no sería las horas ahí diciéndome. Nada, seguimos. La afirmación fundamental dice que la persona cuya prioridad es servir a Dios vivirá en integridad disfrutando la sabiduría que emana de Dios. Ahora bien, yo les pregunto a todos ustedes, pero acá yo voy a dar, ¿verdad?, mi opinión. Y digo mi opinión porque no necesariamente es lo correcto. Pero siempre tenemos que ver la perspectiva desde un marco bíblico para ver si el contexto realmente es o no es correcto. ¿Amén? Lo que yo pienso es que va a depender de qué definición nosotros le damos a lo que es vivir una vida intachable para el Señor. ¿Ves? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos y definimos el vivir una vida intachable para el Señor es igual a sin pecado, pues eso es imposible de raíz. Ahora, si le damos otra connotación y definimos vivir una vida intachable para el Señor, la definimos como constantemente, como decía nuestra hermana bien, intentar agradar a Dios día tras día. Vivir una vida intachable para el Señor es que quizás cada vez que yo fallo lo reconozco y me humillo ante el Señor, y le digo: Señor, reconozco que he fallado, que he pecado, que no he sido, ¿verdad?, lo suficientemente honrado delante de ti. Si eso para ti es vivir una vida intachable para el Señor, pues estás en lo correcto y sí es posible vivir una vida intachable para el Señor. Lo que pasa es que la palabra intachable quizás para nosotros tiene una connotación de perfección, una connotación de que quizás nunca vamos a fallar, una connotación de que todo me va a salir bien. Pero vuelvo y repito, es desde la perspectiva que nos miremos. Porque para mí, en mi caso, una vida intachable puede ser una vida en la que quizás yo caiga muchas veces, pero dentro de mí hay un anhelo de yo querer servir al Señor. Dentro de mí hay un anhelo de yo querer, ¿verdad?, siempre estar bien. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo voy a hablar desde mi experiencia. Bueno, porque yo fallo. O sea, yo soy un hombre pecador, igual que todos ustedes, y también fallo. Y en mi corazón se siente una tristeza bien dura, bien profunda cada vez que yo le fallo al Señor. Y quizás en algo que me ha pasado muchas veces, y yo digo: wow, Señor, pero ¿hasta cuándo tú me vas ¿verdad?, a permitir caer en esto o fallar en esto cuando yo te quiero agradarte? Y quizás lo que hace falta es un poquito más de esfuerzo de parte mía. Quizás lo que hace falta es un poquito más de interés en yo no querer fallar al Señor. ¿Ves? Entonces, ciertamente, depende de la perspectiva que nosotros miremos, sí es posible vivir una vida intachable al Señor. Aquí lo importante es no tener, muchas veces, no sé si ustedes lo ha pasado, tener pensamientos, yo lo llamo pensamientos de esclavitud. Y dirán: pensamientos de esclavitud. Pero pensamientos de esclavitud, yo lo llamo a que muchas veces el enemigo pone en nosotros pensamientos negativos de que quizás no somos dignos de servir al Señor. Ya sea porque le fallaste, ya sea porque caes una y otra vez en lo mismo, y porque no puedes levantarte de esa caída, levantarte de esa situación que te agobia, para tú agradar al Señor. Y muchas veces cuando venimos ante la presencia del Señor, a mí me ha pasado, me siento inmerecedor. Muchas veces me siento que no soy digno del perdón, de la misericordia de Dios. Pero hoy Dios nos quiere decir que es posible vivir una vida intachable. Y eso se genera cuando en nuestro corazón ese anhelo día tras día se renueva de querer ganar al Señor. Y eso, ¿verdad?, es parte de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El versículo para meditar dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que está haciendo, ¿verdad?, aquí el autor del libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Aquí lo que estamos viendo es básicamente lo que estamos hablando. Que muchas veces queremos vivir una vida intachable por nuestra propia fuerza, sabiamente, con nuestra propia inteligencia. Y el escritor lo resume en una sola cosa: el que entre ustedes se crea sabio es sencillo, muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre, o sea, testimonio. Nosotros como jóvenes cristianos tenemos que estar conscientes de que donde quiera que tenemos que mostrar un testimonio. Y eso es parte de, ¿verdad?, lo que es una vida intachable
Vale, Señor, así que ¿quién me ayuda a leer ahí Salmo 15.1? Yo, pues, bien. Salmo 15.1, ¿quién lee? No vamos a mandar a nadie, eso vamos para allá. Pero me alzará en tu tabernáculo, honrará en tu monte santo. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. A ver. Si quieres añadir algo sobre alguna opinión, ¿no? También. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjese que aquí, con esa pregunta, el salmista hace referencia a lo mismo que estamos hablando, integridad, pureza. ¿Quién? Esa pregunta se transforma, o yo la transformo, ¿verdad? La Biblia es clara, dice que no podemos añadir nada, pero para el beneficio de nuestro análisis y de nosotros entender un poquito más allá, pues podemos transportarnos lo que quizás el autor y el escritor quiere decir. Y con esa pregunta dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién realmente será digno de ir a tu presencia? Recordemos que el tabernáculo en los tiempos ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento o en el tiempo de la ley representaba la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, recuerde que en el Antiguo Testamento pues no era como en estos tiempos. En aquel momento el Señor se le revelaba al hombre, a los profetas y a cada uno de sus hijos de vez en cuando y de cuando en vez. O sea, él iba a la presencia de estos hombres por momentos. No como ahora, que nosotros sabemos que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió y ascendió nuevamente al cielo, él dijo, les dejaré a quién, al Consolador, para que esté con ustedes hasta el fin. Pero en aquel momento no era así. En aquel momento el Señor, Jehová, se les revelaba a estos hombres de vez en cuando. Y él pregunta, el salmista dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, le está diciendo, ¿quién realmente podrá ir a tu presencia? ¿Quién realmente es digno de ir a tu presencia? Y es lo que yo le estoy diciendo, que muchas veces nos sentimos indignos. Muchas veces, por eso ahí vamos. ¿Quién realmente es el que tiene el poder, el que tiene la gracia, el que tiene la autoridad, el que tiene ese acceso a ir a tu presencia? Pues como dijo nuestra hermana Alecha, perdón, ese es malo con los nombres, como dijo nuestra hermana Alecha, ahí nos da la respuesta. ¿Quién morará en tu monte santo? Nuevamente, figuración de la presencia del Señor. ¿Quién? ¿Quién realmente puede hacer eso? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sabes? Ahí, como dice nuestra hermana Alecha, nos da, ¿verdad?, esa respuesta que nosotros estamos buscando. Y entonces se preguntará, el que tiene esas cualidades falla. El que tiene esas cualidades peca delante del Señor. Es posible. Es posible, y eso lo vemos en el mismo escritor, en David. ¿Qué dice la Biblia respecto a la relación que tenía Dios con David? ¿Qué dice? ¿Qué era qué? Respecto al corazón. Era conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese usted que usted tenga una experiencia tan linda con el Señor, que Dios le profetice a usted y le hable de una manera linda y le diga, ¿sabes qué? Tu corazón es conforme a Dios. ¿Cómo usted se sentiría respecto a eso? Ahora la pregunta es, ¿cómo te sentirías una vez Dios te dice eso, que tú eres conforme al corazón de Él, y 2 semanas después vuelve y le falla por lo menos? Es fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo, digo, no sé, ¿verdad? No sé el de ustedes, ¿verdad? Pero en mi forma personal, porque yo no hablo con ustedes, pero en mi forma personal, mi anhelo es día tras día agradar al Señor. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Porque si no lo hago, pues lamentablemente no voy a ser heredero de las cosas que Él nos tiene allá arriba en el cielo, ¿verdad? Y mi anhelo es ese, no por los beneficios, sino porque realmente mi anhelo es yo querer agradarle. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por mí. Y a mí no sé si está la pasada, pero muchas veces me han dicho, pero ¿qué Dios ha hecho por ti? Te ha salvado de la muerte, te ha salvado de un accidente, te ha salvado. Me han hecho miles de preguntas. Tú eres un joven privilegiado, tú naciste, te han dado todo, no has tenido necesidad, no has tenido, ¿verdad?, la obligación de que quizás un día comer sí, otro día comer no. Y es cierto, pero más allá de esas cosas, yo lo veo desde un punto espiritual. Dios me ha salvado, me ha librado de una condenación eterna. Por causa de mi iniquidad, por causa de mi pecado, por causa de mi, ¿verdad?, de mi maldad, que estuvo en mí desde el principio de los tiempos, desde que el hombre cayó, Jesucristo tomó ese lugar. Y por eso yo estoy agradecido, y por eso yo sé, ¿verdad?,
que necesito vivir una vida agradable al Señor, que necesito vivir una vida intachable, aunque falle, aunque me critiquen, aunque caiga una vez y otra vez en lo mismo. Yo necesito, ¿verdad? Ese es mi anhelo, vivir una vida agradable al Señor. Edwin, léete ahí el 16, del 1 al 3. Guárdame, oh Dios, para que en ti he confiado, oh alma mía, y está Jehová, tú eres mi Señor. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda su complacencia. Amén, hasta ahí. El versículo 2 se quedó una parte de y dice: oh alma mía, di tú Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. O sea, ¿qué nos está diciendo el salmista? Que en nosotros no existe bien fuera del Señor. Y pareciera contradictorio porque muchas veces, ¿cuántas años nacieron en la iglesia? Siempre, toda su vida. Dice la mano, toda su vida. Para Gaby, después criaron en la evangelio, la familia pastoral, ellas 3. Edwin, tú te criaste en la iglesia desde chiquito. A veces iba, pero no fui inculcado siempre desde chiquito. No le serviste al Señor desde pequeño, desde tu niñez. Ustedes tampoco. Ustedes están buscando al Señor, ¿verdad? Porque están agradecidas de lo que ha hecho, pero desde chiquitita no es que siempre ha servido al Señor, ¿verdad que no? Ese no es mi caso tampoco. Mi madre pasaba con la ropa triste de la iglesia, esa que suele pasar a yo me iba. Mira, yo iba porque me daban la vida. La Marianita, eso es clásico, con la Marianita, eso siempre, eso fallaba. Aprovechaba. Yo llegaba a mi hija me prefería quedarme pasando el bajo porque si no me quedaba mal. Esa es clásica con la Marianita, yo también le llegué a seguir, no es que comía mucho, pero yo también iba por la Marianita. Pero qué bueno, gloria a Dios, porque hoy estamos aquí. La Biblia dice que esa semilla que se siempre habla en los niños, en su tiempo dará fruto. Pero ¿qué le quiere decir con este ejemplo de que si fuimos o no fuimos inculcados desde pequeños de iglesia, o lo sentimos al Señor desde pequeños? Es que en algún momento hemos conocido lo que es el pecado en nuestra vida. En algún momento hemos conocido lo que es estar lejos de Dios en nuestra vida. Y Él dice: no hay para mí bien fuera de ti. No existe. No existe. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. No existe para nosotros bien fuera de la presencia del Señor. Y lo que quería llevarle a usted como ejemplo es que muchas veces se nos ofrecen muchas cosas que parecen buenas. Dicen, mira, no sé, una oportunidad de empleo. Que tú piensas que no hay nada de malo en una oportunidad de empleo. Claro que no hay nada de malo en una oportunidad de empleo. Pero en mi caso personal, yo tuve mucha experiencia en distintos empleos que lo que hacían era alejarme de Dios. Que lo que hacían era, ¿verdad?, quitarme el tiempo que yo siempre le he acostumbrado a dedicarle al Señor. Y quizás el empleo no sea malo, pero cuando yo le doy prioridad a una cosa antes que a Dios, se convierte en malo. Y no necesariamente que la cosa sea mala. Por ejemplo, no sé, yo antes jugaba béisbol. Yo toda mi vida me dediqué a jugar por pelota. Y en la mayoría del tiempo le quitaba, ¿verdad?, el privado del Señor porque tenía su compromiso de ir al parque antes de ir a la iglesia. No es que el béisbol sea malo, ni el deporte sea malo. Unos días yo juego de esos de pelota a final de Carolina y ahí está ahí gritando. O sea, no es que sea malo, eso es disfrutado. Quería brincar la vela y toda. Quería brincar la vela y todo para celebrarla allí cuando ganaron. Pero hay evidencia. No es que sea malo, vamos, disfrutamos, gozamos. Y si practicamos el deporte tampoco sea malo. Pero cuando eso o cualquier otra cosa le quita el privado a Dios o le quita el hecho de que nosotros le demos el tiempo al Señor que Él se merece, ya se convierte en malo. No porque en sí tenga la esencia mala, sino porque nos está robando, ¿verdad? Esa intimidad con el Señor nos está robando ese tiempo con el Señor. Mira, yo tuve una experiencia con un empleo que ya ese empleo yo tenía cuando ya yo me había casado con ella ahí, habíamos comenzado a tener nuestra familia, no había nacido. Y me estaba dando mucho tiempo con el Señor, porque yo al principio cuando entré, yo dije, mira, yo necesito al Señor, yo necesito los domingos libres. Yo necesito ese tiempo separado para el Señor, sí, y diferencia en Villa y Castilla. Y después con el tiempo comenzaba a ponerme domingo. Y no comencé a ir a la iglesia el domingo. Y aunque muchas veces no lo creamos, el hecho de no venir y congregarnos
nos afecta nuestra intimidad con el Señor. Y tú dirás, ¿por qué? Porque yo oro en mi casa. Claro, tú puedes orar en tu casa, y eso es bueno, buenísimo. Pero no es lo mismo. Porque cuando la palabra dice algo, la palabra del Señor dice que dice que estemos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Ay, ahora tengo que venir realmente todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No es eso. Es que nuestro corazón anhela estar cerca de la presencia del Señor. ¿Qué representa la casa del Señor? La presencia del Señor, como lo que leímos al principio referente a los tabernáculos. En el Antiguo Testamento, ¿qué representaba el tabernáculo? ¿Qué representa el Monte Santo? La presencia del Señor. Pero igual, que estemos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, que nuestro corazón siempre esté en los negocios del Padre Celestial, que siempre esté anhelando buscar esa presencia del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pues cuando eso no ocurre, recuerda que nosotros estamos compuestos por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. A tu cuerpo tú le das arroz, le das chuleta, le das habichuela, para que se alimente y para que esté saludable, ¿verdad que sí? Pues tenemos que hacer lo mismo con el alma. Pero el alma no come arroz, no come habichuela, no come chuleta. El espíritu tampoco come arroz. Esa es la esencia de nosotros. Y como único puede ser alimentada es de dos maneras: con el bien y con el mal. El bien lo tenemos aquí, en la palabra del Señor. El mal lo tenemos fuera del Señor. No hay más nada, no hay camino gris, un poquito entre medio, el blanco o el negro. Y el alma, el espíritu necesita ser alimentado. Y es por la presencia del Señor. Entonces cuando no venimos, ¿verdad? Cuando no aceptamos, se nos hace difícil porque es que somos seres humanos. Y quizás en la casa yo digo, voy a separar este espacio para orarle al Señor. Y cuando te levantas, Hacho, lo primero que haces cuando me arrodillas es, a mí me pasa, siempre. Oye, no hago eso durante 2, 3, 4, 5 horas y cuando me arrodillo empiezo a tener un sueño horrible. A mí me pasa, porque yo soy humano. Y aparte de ser humano, pues obviamente el enemigo siempre está ahí pendiente a atacarme. Y cuando me arrodillo, empiezo a pensar, es un sueño bien terrible. Pero me entra algo que digo, Dios Señor, el pastor dio las 24 horas de oración, de ayuno de oración. Ay, cójame ahí. Y para, ¿cómo podría llamar? Para la bendición mía, los espacios que había eran a las 5 o 6 de la mañana. Y yo, Dios Señor, a las 6 de la mañana. La verdad, ¿cómo hay a las 6 de la mañana? Me hago más arrodillarme. Yo digo que para la próxima, para mañana, lo que voy a tener que hacer es, cuando me levante, en vez de irme directo a orar, me doy un baño, agua caliente para despertarme, porque si no, no puedo, un sueño bien terrible. Pero, ¿qué les quiero decir? Que el venir aquí, el congregarnos, esto a mí me beneficia, porque yo aprendo de él, de él no aprende de él. Yo aprendo de la arena, que él aprende de él, al igual con las hermanas, ustedes aprenden y también aprenden de ustedes. Y sentimos el calor de nosotros entre hermanos, aprendemos, nos gozamos, nos reímos, disfrutamos de la palabra del Señor. Eso para nuestro espíritu, nuestra alma es necesario. Ustedes déjenme la regla, yo a mí yo me encargo de eso. Bueno, todavía ahí. Pero es necesario para nosotros poder vivir una vida intachable del Señor. Cada uno de estos puntos que hemos estado mencionando son necesarios. Así que, hermana, por ahí que quiera leer, a usted tiene un libro, quiera leer, cualquiera, te rifan ahí. Cuando te caiga el libro, tú. No, yo ya Mira, vamos a leer Salmo 24:3. Que fue lo que leímos al principio, cualquiera. Ella tiene ganas de buscar, está buscando ya, leer ahí 24. Sin miedo, dale, sin miedo. Vamos llegando. Ya están ahí, ya están ahí. El 24, el versículo 24. Ay, qué miedo. Versículo 24, capítulo 24, versículo 3. Acá. Ahí abajito. Empieza con una pregunta. ¿El Salmo 24 o versículo 3? En la primera columna, abajito, no abajo. No voy a decir hasta dónde. ¿Cómo?
Sí. Hasta el 5, desde el 5 ya tenía. Amén. Gracias. El capítulo 24, versículo 3. ¿Quién subirá? Nuevamente nos hace una pregunta. El salmista, si usted se fija, a través de esta pregunta no quiere guiar. El salmista hace muchas preguntas. ¿Quién habitará en su tabernáculo? Dice en el versículo 1 de 15. ¿Quién morará en su monte santo? Pues ahora en el 24:3 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nuevamente, esto es una comparación a lo que es la presencia del Señor. Y muchas veces el enemigo pone en nosotros esos pensamientos. Que dice: tú no puedes. Tú no puedes acercarte al Señor. No puedes si cada vez que intentas fallar. No puedes si cada vez que lo intentas te caes. No puedes si cada vez que lo intentas vuelves a fallar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pero como decimos nosotros, en lo básico. Vuelve y falla, vuelve y cae, no puedes. No puedes. ¿Tú crees que Dios quiere a alguien como tú? Te estoy diciendo cosas que quizás muchas veces, en mi caso personal, el enemigo puede escribirte. Porque como decía al principio, yo no soy perfecto. ¿Tú crees que el Señor quiere tener a alguien como tú de su lado? Que constantemente está fallando, que constantemente le promete y le promete. No sé si te lo ha pasado. A mí me gusta prometerle al Señor porque yo siento que con las promesas yo me gano. Y cuando yo prometo algo, a mí me gusta cumplir. Pero me ha pasado que prometo cosas y no las cumplo, porque somos seres humanos. ¿Tú crees que realmente Dios quiere a alguien que no tiene palabra, que le promete y le falla? Muchas veces esos pensamientos son los que tenemos en nuestra mente, que lo pone nada más bueno que el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios lo único que nos dice es que Él derramó su sangre. Y esa sangre cada día nos limpia constantemente de pecado. Y que no importa si le fallamos al Señor. Pero una vida intachable es aquella que constantemente, aunque le fallemos, yo quiero ganarle al Señor en mi corazón. Hablamos de David al principio. ¿Qué dijimos de David? Era un hombre conforme al corazón del Señor. Pero ¿saben qué pasó con David? David era un asesino. David era un adúltero. Y quizás suena fuerte, pero es para poner el contexto de lo que estamos hablando. David falló y le robó la esposa al vecino que estaba al lado. David, ¿cuántas cosas no hizo? David conspiró para después que le quitó la esposa a ese hombre, le mató al esposo, porque como él era rey, puso a su esposo delante de la guerra en aquel momento para que literalmente lo asesinaran. ¿Sabes? Mira todas estas cosas. Y quizás nosotros pensamos: Señor, te prometo que voy a orar. Esta semana voy a poder orar. Quizás 1 o 2 días no oramos, pero si estuvo muy cansado y decimos: yo quiero no lo que esperaba porque lo que va a fallar. Señor, no vuelvo a juntarme con esas amigas que quizás lo que me hacen es que me alejan de ti. Y 2 días después estás allá con las amigas. Eso pasa, son cosas que nos pasan. Señor, ¿sabes? No quiero fallarte. Mira, qué sé yo, no sé, algo, mira el vocabulario. Muchas veces hablo cosas que no vamos a hablar y vuelvo y caigo en lo mismo. Señor, mira, Dios mío, este muchacho que yo te he dicho a ti que quizás me gusta, no sé, o esta muchacha que quizás me gusta, que yo sé que a ti no te agrada, que no es conforme a tu palabra, no sé yo, vuelve a otra semana, ¿sabes? Son muchas cosas que pueden estar en nosotros, en nuestros pensamientos, que nosotros sabemos que a Dios nos la gana. La carne, lo que desea son eso. Emociones, placeres, que nos alejan de Dios. Entonces, ¿qué el Señor nos dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién está en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Fíjense la contradicción en que David era un asesino, era un adúltero, le falló muchas veces a Dios. Pero dice: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y qué dice la palabra del Señor conforme al corazón de David? Que la conforma al corazón de Dios. Entonces, usted pensará, pero realmente él merecía eso. Él merecía que Dios lo tratara de esa manera. Y que lo llamara amigo, que lo llamara conforme al corazón de él cuando él hacía todas las cosas. No merecía. Al igual que tú y yo, tampoco merecemos el perdón de Dios. Pero ahí entra la gracia del Señor. Ahí entra su sacrificio. Ahí entra lo que Él hizo por nosotros. Que fue tan grande que esas cargas, ese adulterio que cometió David, ese asesinato que cometió David, lo hizo el hombre que mató
cogió a uno de los hebreos porque estaba usando, ¿verdad?, de su pueblo y le quitó la vida, ¿sabes? La vida está llena no de hombres perfectos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que le fallaron al Señor. Pero en la misericordia del Señor nosotros somos aceptos delante de su presencia. Y es suficiente que nosotros aceptemos y le digamos, Señor, no quiero que tú trabajes en mí. Eso es suficiente. David lo hizo. A través del profeta Natán, Dios le dio una palabra mundial. Por cuanto fallaste delante de la presencia del Señor, tú y tu casa verán las consecuencias. Su hijo murió, su familia se dividió, su hijo, otro de sus hijos, Absalón, se levantó en contra de él, lo persiguió, lo querían matar. ¿Cuántas cosas no sufrió David por causa de su pecado? Pero aún así él reconoció que estaba mal. Y ahí está la cabra en la espada para vivir una vida intachable delante del Señor. Con solo el hecho de ahí reconocer que está mal, de yo reconocer que estoy mal, de él reconocer que está mal, si no he fallado delante de ti, no quiero seguir fallando, ayúdame, necesito de ti. Eso es suficiente para él derramar esa sangre sobre nosotros y limpiarla y vivir una vida realmente intachable delante del Señor. Sin pecado, imposible. Imposible. Sin marcha, sin pensamientos negativos, imposible. Pero con una oración constante, con una búsqueda del Señor, con congregarnos constantemente, ¿verdad?, aquí a la casa del Señor para esto mismo, para aprender de su palabra, es más fácil. No vamos a lograr perfección. ¿Sabe cuándo único vamos a lograr perfección? Cuando durante el transcurso de esta vida, que tratamos de agradar al Señor, Él venga a nosotros, ¿verdad?, moramos con Cristo en nuestra vida, o Él venga y lo tengamos presente en nuestro corazón. En ese momento dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Pero nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él. Estos son temas, ¿verdad?, un poquito de utilizaciones fuertes, pero ahí ese momento va a alcanzar perfección porque vamos a reinar eternamente con Él y para siempre. Con un cuerpo glorificado que no va a pasar hambre, que no va a pasar dolor, que no va a pasar sufrimiento. No va a pasar absolutamente cada una de esas cosas. Y por eso tenemos que entender que una vida intachable, como dije al principio, desde la perspectiva que nos miramos, sí es posible. Así que, Abigail, léeme ahí desde el 6 en adelante. Tal es la generación de los que le gustan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a comenzar? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia sabiduría. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuál es nuestra generación? Se pasa que la Biblia habla de unos tiempos, ¿verdad? Y es un poquito de para aquí, digamos, ya está por el tiempo, que yo. Él y yo estamos aquí, ya está socorrernos aquí, no pagó, él y yo estamos aquí. Principio para vivir una vida intachable, de eso estamos hablando. Y verdad, este versículo 6 dice, dale la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y estaba mencionando que estamos viviendo unos tiempos difíciles. Y tú dirás, pero otra, eso yo lo he escuchado durante mucho tiempo en mi vida, estamos viviendo tiempos difíciles. Y es verdad. Porque, vuelvo a ir aquí, depende de la perspectiva que lo veamos. Tiempos difíciles, siempre hay muertos violentos, siempre hay asesinatos, siempre hay, lamentablemente, hombres que abusan de mujeres, siempre hay robos, siempre hay asaltos, siempre van a haber hombres o mujeres, ¿verdad?, con una mente sucia, dañada, que abusan de niños. Eso siempre lo va a haber. Y tú dirás, otra, pero entonces, si nosotros le servimos a un Dios que es poderoso, si nosotros le servimos a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha, ¿por qué pasan estas cosas? Y eso yo pienso que yo le pongo una explicación, claro, bíblicamente hablando, y sencilla. Y es que nosotros como seres humanos escogemos nuestras decisiones, escogemos nuestro camino.
Tú dirás, pero ¿cómo es eso posible? Claro, Dios te da una opción y te dice, mira, tienes que escoger entre el bien y el mal. Eso se llama libre albedrío. Dios no te obliga, Dios no le pone así un puñal a la hambre y decir, mira, tienes que ir para la iglesia, o tienes que congregarte, o tienes que buscarme. Eso no existe, porque Dios es caballero. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis cuando Dios le estaba hablando en la iglesia? Le toca la puerta y llama. El que quiera que entre, le va a responder, le va a abrir, él va a entrar y va a cenar con él. Eso es opcional. Por lo tanto, Dios nos da a nosotros un libre aprendizaje. Y si Dios te dice, Edwin, que tú tienes la opción de seguirle y seguir el bien, aunque con dificultades, porque está dicho que no va a ser fácil, no va a ser difícil, aunque con dificultades, con luchas, con problemas, pero tú decides seguirle, pues tú vas a ver tu recompensa. Al igual que los que deciden no hacerlo. Pues los que deciden no hacerlo, lamentablemente en ellos entra una generación continua de maldad. ¿Por qué? Porque si yo decido no seguir al Señor, y suponiendo que, vamos a suponer que yo soy padre de Ángel, claro que Ángel ya vino de Dios, ¿verdad? Vamos a verlo por ahí. Pero suponiendo que Ángel cambia los míos, que tiene hijo mío. Y si yo decido no seguir al Señor y le enseño a Ángel el mal, le enseño maltratar a la mujer, le enseño no hacer el bien con los demás, y le enseño todo eso mal que yo he aprendido y que yo he decidido seguir, pues ¿qué va a hacer? Pues lo va a aprender, lo va a poner en práctica y se lo va a enseñar también aquí a su descendencia. Y durante toda esa generación se va a levantar un grupo de personas que no tienen nada que ver con la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo no los voy a obligar a hacer el bien. Y por causa de eso, por causa del mal, se levantan personas que tienen el mal en su corazón. Se levantan personas que lo que hacen es quizás abusar de mujeres. O se levantan mujeres que abusan de hombres, como eso también ocurre. Se levantan personas que lo que tienen pensado una mente dañada en abusar de niños, abusar de niñas. Y en eso Dios no tiene culpa, porque Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida intachable cuando muchas veces quizás vienen esos pensamientos a nosotros de, pero entonces, si Dios lo sabe todo, ¿por qué permite tantas cosas? Si Dios lo sabe todo, esta es la pregunta básica, porque hay tantos niños sufriendo. Y yo quisiera tener el poder, no sé si Ángel piensa igual que yo, o ellos, todos ustedes, yo quisiera tener el poder de decir, wow, yo quiero que todos los niños con cáncer se salen. Yo quiero que la pobreza y el hecho de que muchas familias pasan hambre se sane, la hambruna. Yo creo que todo eso se resuelva. Pero ¿qué pasa? Yo no sé Dios. ¿Y Dios no quiere lo mismo? ¿Cómo decir? La Biblia dice que Dios no quiere el mal para el que lo practique, sino que quiere que todos lo sean al arrepentimiento. Pero volvemos a lo mismo. Dios no te obliga a que no cojas el bien. Y eso se transmite de generación en generación, de gobiernos en gobierno, de países en países. Hay países que están destinados lamentablemente que su pensamiento quizá la brujería, quizá la santería y cada una de estas cosas que obviamente no son agradables delante del Señor. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros no podemos hacer nada porque es decisión de ellos. Pero para nosotros vivir una vida intachable, ¿verdad? Y estar conscientes de esto, tenemos que entender que tenemos que escoger. Es una decisión propia. Yo si te ha pasado, yo tuve la oportunidad y la bendición de tener una abuelita, esta abuelita que estaba encima de uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué si tienes que ir? ¿Qué si? Hay que ver, claro. A mí me pasó, yo pasé por esa experiencia. Y claro, no es que me inclino de que si está bien o está mal la forma que lo está haciendo, pero en mi caso, a ella le funcionó. Yo estoy aquí, gracias al Señor, y por su misericordia, ¿verdad? Pues estoy aquí. Pero yo tuve esa oportunidad y yo le doy gracias al Señor por eso, porque me enseñaron eso desde el principio. Me enseñaron que no importaba cuántas veces yo caía. La Biblia dice 100 veces cae justo y 8 yo no me levanta. O sea que es necesario nosotros tomar la decisión de seguir. Porque una vez la tomemos, todo lo demás va a ser, no va a ser fácil, pero va a ser más llevadero, porque el Señor nos va a guiar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir para alguna excursión en el cual el lugar al que usted va no sabe nada. Y quizás en tu propia fuerza tú sabes, yo voy por ahí a averiguar. A mí me ha pasado en los ríos, no sé, por ahí, y terminamos perdidos porque no sabemos nada del lugar. A diferencia de que si vamos con un guía, él ya ha tenido la experiencia de experimentar, ¿verdad?, el lugar, y dice, no, por aquí no vaya porque por ahí quizás puede que se haya lastimado. O vamos por acá porque por allá no hay salida. Y es más fácil.
No es que vamos a haber problemas, porque quizás allí en un momento dado se le olvide algo. No es que vamos a haber problemas, pero va a ser mucho más llevadero. Y es posible, nuevamente, cerramos con esto, es posible vivir una vida intachable para el Señor, ¿verdad? Dando la connotación de que vamos a fallar, de que vamos ¿verdad? Caer delante del Señor, pero nosotros reconocemos que yo digo que no hay nada más lindo que el Señor ve en nosotros la posición de humillación. Quizás cuando pensamos en humillación, pensamos en algo bajo, en algo malo, en algo que ¿verdad? Algo indigno, pero el contexto que nos da la palabra referente a la humillación es reconocer que hay uno más alto de nosotros. En una ocasión, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y dijo: ¿quién quiere ser grande? Hizo esa pregunta. Y él mismo contestó y dijo: el que quiera ser grande entre ustedes va a ser el que nos va a servir. Y el que quiera servir va a ser el que va a ser engrandecido. O sea, nosotros tenemos que tener siempre eso en mente, que vivir una vida de humillación delante del Señor es lo más bueno que hay. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite vivir de otra manera. Bueno, hay gente que aún con sus pecados y con sus cosas, ¿verdad? Y con sus fallas, pues viven como si estuvieran bien. Pero nosotros, que tenemos esta palabra, que es la que nos guía, que nos redarguye, tenemos que entender que muchas veces, claro, le fallamos, pero el reconocer eso, vivir ante la presencia del Señor y confesárselo, no, porque Dios sabe todas las cosas, Dios sabe mi condición, claro, la sabe, pero en el acto de yo reconocerlo y humillarme delante de Él, es algo maravilloso, porque Dios lo ve, lo reconoce, ve tu intención, la intención de tu corazón, que necesitan de Él, y ¿sabes? A él se le hace muy difícil no entender su mano y perdonarte. Como yo digo, Él es soberano, y en su soberanía Él puede hacer lo que Él le parezca, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta, y lo que Él decida para nosotros es lo mejor. Así que nada, vamos a orar, porque yo creo que Él muestra todo eso. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque vivir una vida, nosotros como jóvenes, intachable delante del Señor es sumamente difícil. Porque se nos van a presentar muchas situaciones, muchas adversidades, muchas ofertas de parte del mundo, y se van a hacer difícil rechazarlas. Pero no hay nada más lindo que nosotros estar conscientes de que Dios siempre debe ser primero. Y les hablé de mi trabajo, en aquel momento mi trabajo me quitaba la mayoría del tiempo para yo servirle al Señor y congregarme. Y mi esposa y yo, ¿verdad? Yo me senté a hablar con ella y yo le dije: mira, yo voy a tomar una decisión, yo voy a renunciar. Y en ese momento yo no tenía otra oferta de trabajo, yo tenía una casa que tenía que pagar, tenía vehículos, ya mi hijo no había nacido. Y dije: Señor, yo necesito acercarme a ti, porque cada día me siento más lejos, tomar la decisión. Y pasaron yo no sé cuántos meses, como 5 o 6 meses, pero no conseguí un trabajo. Y yo no sé, no me pregunte cómo yo, porque nosotros pagamos la casa, nosotros pagamos el carro, nunca, gracias al Señor, nos quedamos acá. Eso, ¿verdad? Es lo que Dios ofrece para nosotros, en recompensa, para cuando tengamos el primer. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por su fidelidad y que nos ayude a seguir adelante, no somos perfectos. Es imposible vivir una vida, ¿verdad?, perfecta delante del Señor, pero sí es posible vivir una vida de agradecimiento y constante humillación, porque cuando fallemos podemos vivir de su presencia. Gracias, Señor, ayúdame. Padre, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que nos has dado hoy, Señor amado. Que nos ha enseñado, Dios mío, Señor, conforme a ella, que podemos continuar y no rendirnos, Señor, que tú siempre estarás ahí presto para ayudarnos, Señor amado. Ayúdanos a continuar, Señor, y yo te pago a nuestros jóvenes, que lo dice de una manera especial, Señor amado. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, que queremos agradarte a ti y solamente a tu Padre. En nombre de nosotros. Amén. Así que vamos para allá, vamos a hablar del culto. A ver, Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través del podcast. Estamos contentos, espero que hayan disfrutado de esta palabra. Dios les bendiga y lo esperamos el próximo domingo. ¿Te por eso? Amén.